gente, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Es el turno de Francia. Vamos a repasar todas las candidaturas francesas en el Festival de Eurovisión desde el primer año, que fue en 1956. Fue uno de los países fundadores del festival hasta la fecha de hoy, 2024. Hice una encuesta en la pestaña de comunidad con cuál queríais que fuera el siguiente país en reaccionar y la ganadora fue Francia, el país vecino. Así que vamos a repasar toda la historia de Francia en el Festival de Eurovisión. Como he dicho en los anteriores vídeos, sigo el festival desde el año 2002, 2003. En 2004 ya era Eurofan, así que todo lo anterior no lo conozco y todas las canciones después del 2004 las conozco todas, así que vamos a repasar toda la historia de Francia. Empezamos la reacción, no olvidéis de suscribiros, de darle like. Vamos con Francia en el Festival de Eurovisión. Bueno, el primer año, Le Temps Perdu, el tiempo perdido. ¡Qué voz tan grave! Bueno, ya tenemos vídeo. En el año 57 quedaron segundos con La Belle Amour. Conozco esta canción. Bueno, primer triunfo de Francia en el 1958. Que si no me equivoco es el primer hombre ganador del Festival de Eurovisión. ¡Qué sonrisa! Bueno, segundo triunfo de Francia en el año 1960. Conozco esta canción y me hace ilusión conocer canciones de los años 60. ¡Qué voz! Y tercera victoria de Francia. Los primeros años fueron para Francia. ¡Qué hombre más guapo! De momento es lo que espero de Francia. Canciones románticas, con una buena melodía, grandes voces. Muy joven, ¿no? Este chico.
amo su voz. Bueno, color en el 68. Ay, Isabel Huguet, creo que ya ha salido, ¿no? Esta chica. Sí, la del año 1962. Bueno, otro triunfo de Francia. Aquí empataron 4 países. Vuelvo a decirlo, también España. Ya que solo hemos ganado 2 veces, tengo que decirlo y recalcarlo. Y estaría un poco mal decirlo, pero me gusta más la canción francesa que la española. Peinado. Quizás era la moda en el 71. Wow. Uno de los mejores años de Francia. No participó Francia en el 74. ¡Oh, qué voz! Me recuerda a alguien. Sí, me recuerda a Ana Torroja de Mecano. Oh. Bueno, hablando de parecidos, la Rafaela Carrà de Francia. Estilazo. Por favor, el último triunfo de Francia, si no me equivoco, cuando va el Enfant. Grandísima canción. Conozco esta canción también. Oh. A estos chicos me los llevo al Pride de este mes. Me gusta.
es muy guay escuchar a Francia porque, bueno, aun llevando su propio idioma en casi todos los años, el francés, hay como una armonía entre todos los años, entre todas las canciones, y eso es una marca del país. Diego Ben. Me encantan este tipo de canciones. Bueno, el año en el que ganó Celine Dion. Qué niña más pequeña, es una niña. ¿Cuántos años tiene? Natalie Park. Hey, ¿qué es esto, Francia? Como he dicho, hay como una armonía en todas las candidaturas, pero hay alguna que despunta más que otras, y es el caso de Joël Ursule. La compro, me gusta mucho. Ah, mira. ¿Qué son estas genialidades? O sea, desde el año 90, lo que ha seguido hasta ahora, estas tres, son sublimes. Oye, muy pocas veces se han escuchado estos sonidos Ricky, podríamos decirlo. No sabía que Francia había enviado este estilo y me gusta muchísimo. Voy a tener que escuchar esta canción al completo. Qué guay. Bueno, en el año en el que nací, Mama Corsica. ¿Va todo bien en tu casa? ¿Qué ha sido esto? ¿Eso ha pasado? Girls. A ver, no puedes dar ese grito y querer que te escuche como una canción normal. Así que eso. No servir Santa María. Este apellido es muy español.
Muy Enya. Me encanta. Oh, Francia. Esta chica también es súper joven. No tanto como la otra chica. Una chica, era una niña. Conozco esta canción, me encanta. Quedó en la posición número 19, ¿verdad? A mí me gusta mucho. Siempre voy en contra del mundo. Entramos en los 2000, ya estamos aquí. Oh, Natacha Saint-Pierre. Otra actuación épica de Francia. Y esta me suena, creo. Oh, qué guay. Hay partes que recuerda a Celine Dion. Grâce à ces chansons, j'ai décidé d'apprendre le français par moi-même. Lo estoy intentando todavía, pero lo he intentado aprender de forma didáctica. Me enamoré muchísimo de esta canción, de esta actuación de Jonathan Ferrara. No sé, además apareció en un programa de la televisión española interpretando la canción y quedé enamorado de la candidatura francesa de 2004. Es que me sé todo, o sea, amo mucho esta actuación. Posición número 23, o sea, yo pensaba que esto era un top 5. Uy, tengo por aquí a mi perra roncando, durmiendo. Otra canción que escucho a día de hoy, me encanta Il était temps, que no iba a ser la canción que iba a representar a Francia en 2006, iba a ser otra canción que también me gustó muchísimo, incluso más que Il était temps. Finalmente enviaron Il était temps y la verdad que me gustaba mucho como para también obtener una posición número 22. Tan épico, icónicos. Le fatal quizás, ¿no? Es que, qué iconos de la música francesa para mí y con muy malas posiciones.
¿Por qué? Con la canción que envió Francia en 2008, si la hubieran enviado este año o el anterior, de verdad, no hubiera quedado en una posición número 19, hubiera sido un top 10 segurísimo. Y esto fue un regalo que nos hizo Francia. Fue como decir, ¿no nos valoráis? Tened, o sea, esto es lo que tenemos. Calidad, o sea, lo de Patricia Cass fue increíble. Sublime. Esto era para agarro. Menuda robo le hicieron a Francia. Hablando de robos, esto sí que fue un robo a mano armada. O sea, no se ha visto algo tan robado como Amaury Vasili con Soño, de verdad. O sea, es que no tiene nombre lo que pasó en 2011. Posición número 15. Me callo porque voy a insultar a alguien. O sea, ¿cómo? Amo mucho Leonfeld en No. O sea, amo esta canción muchísimo, la actitud de Amandine Bourgeois, no sé, no puedo entender cómo puede quedar en una posición tan baja. Lo que ha pasado con Francia durante años ha sido de enviarlo a juicio, de tener que ir al juzgado a reclamar, es que no es comprensible. Incluso con esto. Amo esta canción. Bueno, sí, a lo mejor no era para ganar ni para quedar muy arriba, pero una posición número 26 tampoco se merecía. Quizás, si hubieran enviado la puesta en escena que yo vi en la preselección francesa, hubiera quedado un poquito más alta, yo lo creo. Alguien me explique, Baby Hingo, no es posible. Es preciosa esta canción. Y vino Amir para cambiarlo todo, por fin. Pero no porque las demás no fueran buenas, porque para mí lo eran. Pero por fin Francia obtuvo un buen resultado. Aún así, la posición 12 me parece poco para esta gran canción. Inexplicable. Esto también era un top 3, top 5. Amo a Bilal Hassani, o sea,
Es tan diva. Me encantó la puesta en escena, me encantó que incluyera a esa bailarina con sobrepeso para dar visibilidad también. También a la chica que era sorda o sordomuda, ahora mismo no quiero decir una cosa que no es, pero me encantó la inclusividad de la canción, la puesta en escena, la letra, amo esa letra, fue fantástico lo de Bilal Hassani. Unpopular opinion, y es que menos mal que se canceló este año el festival. Esta canción, Francia, no, por favor. O sea, no me gusta, no tiene nada que te enganche. Lo único que te puede enganchar un poco es esta belleza de hombre, pero la canción no era para el festival de Eurovisión. Tú sí, tú lo que quieras, pero la canción no. No por eso. Creo que solo 2 veces se ha visto en Eurovisión que un país te ponga un videoclip en la puesta en escena. Increíble lo de Voilà con Bahwa Javi, junto a Iveta Mukuchyan de Armenia en 2015, si no recuerdo mal. Creo que son las 2 veces que yo he visto un videoclip en directo. Fue brutal, tanto lo de Voilà como lo de Love Way. Como os digo, sublime. Un videoclip encima del escenario. Piel de gallina. Bueno, me encantó Polen, me encantó Francia en 2022, que tampoco se entiende esta posición. Increíble. Bueno, mi amiga, uy, quieto micro. Mi amiga la Saja, que no sé cómo me estoy haciendo amigos de todos los representantes franceses de los últimos años, con Slimane lo mismo. Amo a esta mujer, amo la performance, pagué por Francia en 2023 para que ganase, porque yo veía a una clara ganadora. La canción ya me enamoró desde el principio, pero además cuando vi la puesta en escena dije, bueno, esto que se retiren todos. Ni Lorin, ni Karin, ni nadie. Esto era para ganar. Me encantó la puesta en escena, me encantó ella y me encanta la canción. Guapo, guapo y guapo. De locos, incroyable. Esto fue tan sublime y además una grandísima persona, de verdad. Es que no puedo parar de repetirlo, el gran trato que tuvo Slimane conmigo, aparte de una genialísima voz. No sé qué es más grande, su voz o su persona, de verdad, increíble. Tuvisteis este año al mejor representante que podéis tener en mucho tiempo. Qué persona más cercana, y como os digo, no sé qué me pasa últimamente con los representantes franceses, que todos entablan una conversación y acaban, como Slimane, invitándome a su concierto, que todavía no doy crédito. Además de atenderme en Barcelona, poder entrevistarlo, ese momento no lo voy a olvidar jamás. Podéis entenderme, ¿no? Pero con este gran repaso a las grandísimas candidaturas de Francia en Eurovisión, solo se puede decir que han habido muchos robos y muchísimas injusticias. Esto no se puede tolerar. ¿Cuántas posiciones bajas con grandísimas canciones, con grandísimas voces? Pero
fieles a su estilo. Como he dicho durante el vídeo, hay una armonía entre todas las canciones, con alguna que va despuntando entre ellas, pero en general, o sea, esto es Francia. Y como he dicho también, no por el idioma, es por este clima que ha creado que reconoces que es Francia. Cuando haces un repaso así, te das cuenta de las buenísimas canciones que envía un país. A veces durante la competición, como son una canción por cada país, quizás te resalta alguna más, otra menos, pero si te pones a analizar lo que ha sido toda la historia de Francia en el Festival de Eurovisión, ha sido increíble. Llega el momento de hacer mi top 10, que esto es lo que más le temo, hacer estos repasos, pero así quedarían las 10 posiciones de toda la historia de Francia en el Festival de Eurovisión, para mí, mi top 10. En la posición número 10 tengo a Amir con Je Cherche, la posición número 9 para la grandísima canción Requiem de Alma, posición número 8 para mi queridísima La Saga con Évidemment. En la posición número 7 tengo a L'Oiseau et l'Enfant. En la posición número 6 tengo una canción que me marcó muchísimo en 2004, por esto decidí aprender un poquito de francés. Lo entiendo muchísimo, lo hablo un poquito, perdonadme. Y es A chaque pas de Jonathan Serrada. En la número 5 tengo El gran regalo que nos hizo Francia con Patricia Cass et s'il fallait le faire. Posición número 4 para uno de los grandes robos de toda la historia de Eurovisión, que fue Amaury Vassili con Soñu. Y vamos al top 3 de Francia en Eurovisión. Para mí, mi top 3. La posición número 3 sería para Jessie Matador con Allez Hola Olé, otro robo para Francia. La posición número 2 tengo a la increíble Barbara Pravi con Voilà. Sublime, sublime, qué buen gusto. Y en la número 1, como no podía ser menos, tengo al grandísimo Slimane con Mon Amour, que esto ha sido el clímax. No podía describirlo de otra manera. Este es mi top 10. No sé cuáles son vuestras favoritas, podéis dejármelo en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, le deis like, os suscribáis. Nos vemos pronto. Au revoir.